tardes. Estamos aquí presentando y dándoles la más cordial bienvenida al programa Sobremesa Constitucional, un espacio preparado por el equipo de Diario Concepción en esta transmisión de hoy, de una transmisión conjunta de los medios de la Corporación de la Universidad de Concepción. Soy Tabita Moreno, directora de Diario Concepción, y quiero aprovechar de presentar inmediatamente a mi colega, compañero de trabajo, el periodista Jorge Enríquez, editor general de Diario Concepción. Bienvenido, Jorge. Buenas tardes, Tabita. Buenas tardes a todos los televidentes de Medios UDEC. Bueno, en este primer bloque de este programa tenemos la presencia de el senador Gastón Saavedra, militante del Partido Socialista, ex alcalde de Talcahuano, y hoy día senador por el Biobío. Buenas tardes, senador. No, muchas gracias. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Tabita. Y un gusto poder volver a compartir una mesa en donde se definen grandes cosas para no solo la región, sino para el país. También está con nosotros Jimena Goché Marchetti, abogada, doctora en Derecho y vicerrectora de vinculación con el medio de la Universidad de Concepción. Jimena, buenas tardes. Hola, Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes también, Tabita y senador. Un gusto estar esta tarde y felicitar además la transmisión conjunta de Medios UDEC en esta importante jornada. Aprovechamos, vicerrectora. Sí, aprovechamos justamente de comenzar con usted, Jimena. Se ha hablado de una baja representatividad de las regiones justamente en este proceso constitucional. En principio, bueno, está esta comisión de expertos donde no aparece algún representante de regiones vinculado directamente en esa labor. Y ahora en el Consejo Constitucional, hoy día se eligen a 3 representantes del Biobío. ¿Usted considera que eso asegura la mirada territorial de las regiones y sus habitantes en este proceso constitucional que está abierto, digamos? Compleja pregunta, porque evidentemente es muy difícil apostar a que la elección de las 3 personas que lo harán por la región del Biobío, 2 por Ñuble, vayan a ser totalmente representativos de la región. Sin embargo, uno podría aspirar que el proceso electoral permita que haya una diversidad de opiniones, de miradas, no solo en esta región, sino en todas, porque efectivamente lo que tú planteas al inicio de tu pregunta es efectivamente un diagnóstico bastante compartido. Lo ha hecho la academia, lo ha hecho el mundo político, que es el de la falta de mirada hacia las regiones en este proceso. Uno podría pensar que una de las 12 bases constitucionales, cierto, como bordes que tiene este proceso, Estado unitario y descentralización, pudiera favorecer que este tema se mantenga presente en las discusiones. Pero claramente si no logramos que existan personas representantes de las regiones en los distintos órganos, que vengan de las regiones, que conozcan las regiones, y esto lo debe saber muy bien el senador, no es lo mismo representar una región que tener una vinculación bien efectiva, con una trayectoria que te permita identificar cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas, es decir, el diagnóstico, y luego llevar eso a las propuestas que se hagan hoy día en el Consejo, al cual le queda, por cierto, un mes de trabajo, y luego en la discusión que se dé en este órgano que hoy día estamos eligiendo. Por lo tanto, es de esperar que el resultado permita una representación no solo para esta, sino para todas las regiones del país, porque si lo miramos, uno de los puntos es que está en el origen del proceso en el que estamos hoy, y ya vamos para 4 años, diríamos, es, entre otras muchas cosas, la desigualdad, por supuesto, estructural de este país, la carencia de efectividad en el cumplimiento de los derechos sociales de las personas, salud, educación. Es también la mirada central que tiene este país, o la mirada centralista para muchos temas y muchos procesos. Eso se vive a nivel universitario, a nivel de políticas públicas. Pensemos, por ejemplo, en las atribuciones de los gobiernos regionales. En materia presupuestaria, tal vez, no son lo que significaría una verdadera mirada de descentralización. Así es que es un tema, sin duda, y ojalá que este proceso, dentro de los muchos desafíos que tiene, que no son pocos, logre un resultado de una mayor descentralización. Y vinculado al tema de la representación, senador, muchos expertos, cientistas políticos, proyectan que este proceso tendrá una alta votación o en los resultados se verá mucho voto nulo, voto blanco. ¿Cómo se proyecta, cómo ve ese proceso
¿Cómo será percibido lo que viene, si pensamos en ese contexto? A ver, un poco también en la pregunta anterior, son 50 los que se van a elegir y son 45 por lo tanto de regiones. Entonces, tranquilo, no los apuremos tanto porque son solo 5 de Santiago. Eso es lo que ocurre. Y eso hay que decirlo también. Ahora, puede que los candidatos no sean desde las regiones y ahí los partidos políticos tienen una responsabilidad en la selección y en la presentación de los candidatos. Y esa es otra materia. Y ahí entonces tiene que ver con otra, diría yo, línea de la modernización de la democracia. Los partidos que son indispensables para sostener la democracia. Ya aprobamos una cosa con los independientes y mira cómo terminamos. Y en otras partes también, lo que pasa al lado, ahí en la frontera norte, que es lo que ocurre con Perú, imagínate. Entonces, los partidos tienen un tremendo desafío de modernizarse y de regionalizarse respecto a sus decisiones. Y ahí es donde tenemos un problema de atraso. Lo segundo que quería decir también tiene que ver con esta historia de la nueva Constitución. Esta debe ser como la número 11 en el país. No es primera vez que estamos haciendo una Constitución en nuestra historia, pero esta en lo particular tiene que ver con un proceso que comienza por allá por 1970, final del 72, golpe de Estado, en que usted termina con la democracia y termina con la Constitución del 25, y de ahí en adelante viene todo este otro proceso hasta 1981, cuando se impone la Constitución en una situación que nunca ha estado clara y que fue fraudulenta, digamos las cosas por su nombre. Antes de eso hubo también un acuerdo nacional como primera búsqueda de salida para resolver los problemas políticos que el país presentaba en plena dictadura. No fue posible, pero llegamos al sí y al no. Y ahí hubo otra huella indeleble que queda, a mi entender, grabada en el país, en donde el 44% de los chilenos votaron por Pinochet. Votaron que sí, el 44%. Y nosotros a veces soslayamos esos datos. Entonces no nos damos cuenta que hay una sociedad que es cierto, que es plural, que es diversa, pero que es tremendamente conservadora. Y cuesta, por lo tanto, proponer cosas como las que se nos ocurrieron, porque fíjate que se tuvo que quedarnos con la Constitución del 80 y después pasaron 15 años para que desatáramos los primeros candados, que eran terminar con los senadores designados y el sistema binomial. Antes de insistir con la pregunta, quisiera una contraparte, vicerrectora. ¿Usted qué opina de esto de que 45 de los 50 consejeros serán de regiones? Claro, ese es un dato numérico, pero usualmente los datos numéricos puede que no tengan un correlato cualitativo y por eso apuntaba yo la importancia de que las personas candidatas, y creo que otro diagnóstico que uno podría hacer a partir de lo que ha leído en la prensa de los distintos analistas, es que en este proceso tal vez las personas que están hoy día optando a ser electos al final de la tarde o electas, no han tenido detrás unas campañas mediáticas como en otros procesos electorales que permitan que la ciudadanía las conozca mayormente. Entonces, dicho eso, dejando eso al lado, lo importante es que las personas que resulten electas tengan efectivamente una conexión, una vinculación con las regiones, puesto que sabemos que además el proceso por el cual llegaron a ser hoy día o a estar en esta papeleta ha sido un proceso distinto. Lo decía muy bien el senador, efectivamente tuvimos la experiencia inédita en el país, bueno, la experiencia anterior era inédita en el mundo, más allá del resultado, sobre los independientes o las personas independientes. En este proceso las personas que llegan a la papeleta llegaron por caminos distintos, con una fuerte participación de los partidos políticos en la designación, que es otro tema que también está en tensión, porque sabemos que la ciudadanía tiene una cierta percepción de los partidos políticos, hay ideas de restringir el número de partidos existentes, por lo tanto creo que es un dato numérico que habrá que esperar a qué ocurre en la práctica. ¿Ya? Así es que... Pero ahí tiene que ver con la gobernanza. Usted no puede tener la fragmentación que hoy día tenemos. Sin mirarlo, hay otras sociedades a lo mejor más avanzadas que las nuestras, con democracias más antiguas, en donde usted no tiene la dispersión que hoy día tenemos. Por eso cuesta tanto, hoy por hoy, al gobierno del presidente Gabriel Boric, de llegar a acuerdos, porque usted tiene una dispersión muy grande, una fragmentación muy grande, y cada uno representa exiguas posiciones o visiones o enfoques para resolver un punto. Entonces allí tenemos un problema en donde esto va a tener que sí quedar en la Constitución, cuál es el umbral que usted tiene que tener de representación popular a través de una elección, a través del voto democrático, para ser parte del sistema de gobierno. Pero ahora, volviendo al tema, un poco orientando la discusión al inicio, el tema regional. En suma, al final de todo este recorrido,
qué debiera contener la Constitución para que graficara justamente esta mirada regional. Porque en el último proceso se plantea, por ejemplo, un Estado regional. Desconozco si eso efectivamente se va a tomar ahora, y todos hablaban de lo positivo que contenía, de lo positivo del contenido de ese proyecto en materia regional. Entonces, por eso la pregunta es, de todo este proceso, ¿qué esperan ambos que debiese contener esta Constitución para reflejar la mirada regional? Es cierto que establece un Estado unitario, pero también es descentralizado, lo dice uno de los acuerdos, y por tanto yo espero que quienes salgan elegidos, voy a insistir con el respeto a la profesora, a los 45 representantes de regiones, o sea, se pasarían si hay 45 contra 5, pero en frente a 5, de perder ese borde que es una apertura para poder abrir un camino. Esto ha costado harto, acuérdate que guerra de por medio, y esta región tiene muchas raíces respecto de los procesos de liberación regionalista que en su momento se dieron. Entonces, para nosotros es clave esto, sí es cierto, la descentralización. Yo espero que el gobierno del presidente Boric avance independiente de esto, porque esto está para final de año en la nueva Constitución, pero sigamos avanzando en el proceso de traspaso de competencia, traspaso de recursos, y de ir evaluando si esos recursos también que se están traspasando están siendo bien utilizados. Eso también es bueno lo que está pasando hoy día, analizar y tener claro qué es lo que ocurre con las decisiones que se toman en las regiones respecto, por ejemplo, del manejo presupuestario. Sí, la verdad que en ese punto, compartiendo, a pesar que parezca que no, compartimos, senadora, la visión, creo que... Claro, no es un problema de no compartir. Lo que yo quiero hacer ver es que hay 45 personas que van a ser elegidos por nosotros, los de las regiones. Sí. Entonces, debiera, a lo menos en ese punto, por sobre las pertenencias ideológicas y político-partidarias, pongámonos de acuerdo en que si somos malos de las regiones, bueno, aboguemos y saquemos una Constitución que diga Chile, además de Estado unitario, tendrá un Estado o tendrá una administración regional y descentralizada y desconcentrada. Yo sigo pensando que los municipios tienen que ser gobiernos locales, que es un punto que también está. Bueno, las bases efectivamente van a permitir ese resguardo, y creo que es importante que esté el Estado unitario, la descentralización. Me parece que también es importante considerar que parte de este proceso, que ha sido vertiginoso porque ha sido muy rápido, de plazos muy cortos, a partir del trabajo de la Secretaría de Participación Ciudadana, que comenzó hace ya un par de meses, se levantó por esta Secretaría que, de acuerdo a la ley, y así quedó establecido, coordinan la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica. Ellos levantaron a través de sus equipos de trabajo los insumos de todos los procesos, o de los procesos constitucionales anteriores, o de los intentos que han habido luego de 1981, cuando entra en vigor la Constitución del 80, o si se quiere del 2005. Me refiero a los procesos o al proceso que lideró la expresidenta Michelle Bachelet, donde se realizaron una serie de encuentros locales autoconvocados y se levantó mucha información que derivó incluso en una propuesta de texto, que hay que recordar, ella presentó al Congreso unos días antes de dejar su mandato. Luego está todo el trabajo del proceso anterior, más el trabajo que diversas universidades, como es la Universidad de Concepción, en distintas instancias y periodos, levantaron, y está puesto, digamos, a disposición del actual Consejo de las expertas y expertos, y va a estar disponible para los 50 personas que van a ser electas hoy. Entonces, desde esa perspectiva, además de los bordes, es importante cómo se consagre aquello. Creo que ya vimos que una constitución que pretenda regular todo no es el modelo de constitución que este país quiere o espera. En lo personal, me parece que una constitución además tiene que establecer los lineamientos generales, porque hay muchas materias que deben ser reguladas por ley. Y de ahí que es importante también cómo se regule en esta propuesta constitucional que deberemos plebiscitar en diciembre, la bajada de la normativa constitucional en leyes y también en políticas públicas, porque no es la Constitución la que va a solucionar las filas, por ejemplo, en los consultorios en materia de salud. Entonces, desde esa perspectiva, ojalá este órgano tome, primero la comisión, el Consejo de expertas y expertos ahora, de aquí a junio, tome todos estos insumos, y lo está haciendo, para considerar dentro de la propuesta las disposiciones constitucionales que permitan hacer una bajada a la descentralización. Porque es común, y con esto cierro esta intervención, en los textos normativos que se recojan disposiciones que se llaman programáticas, que en definitiva son manifestaciones de buenas intenciones, pero si no tienen un correlato, y eso, la
descentralización o la regionalización corre el riesgo, justamente en un país tan centralizado como el nuestro. Y yo me atrevería a decir que la incorporación de una mirada de género, y no puedo omitirlo por razones obvias de mi trayectoria y el compromiso que tenemos además muchísimas personas, por cierto, no solo en esta universidad, sino en el país, con aquello, es un tema también que si no se regula de una manera adecuada, puede quedar en una simple disposición programática. Y más aún... Perdona, y eso tiene que ver con lo que se elija, los resultados que vamos a tener después de las 6 de la tarde. Porque allí van a estar, efectivamente, yo estoy absolutamente de acuerdo, o sea, sí, el Partido Socialista es un partido declarado feminista, el último congreso. Por tanto, a nosotros, más que a nadie nos interesa que efectivamente eso se refleje en una constitución para que de una vez por todas construyamos una sociedad de iguales, de eso se trata. A eso justamente quería ir, a los resultados que se proyectan de aquí a las 6 de la tarde y que muchos hablan de una baja participación. Entonces, ¿cómo se percibirá el proceso en caso de que eso ocurra, además considerando el bajo interés que ha tenido, por ejemplo, el trabajo que ha realizado el comité de expertos o que está realizando el comité de expertos? Mira, vamos a ver en cuánto contribuye el voto obligatorio. ¿Ya? Es cierto que hay harta gente excusándose, seguramente tener sus razones, que ahí se verá. Pero por lo menos a mí me tocó ir a votar y había un flujo continuo de estar votando. Yo siento que ahora también en la tarde esto se ha mantenido y va a haber la suficiente legitimidad como para que siga este proceso, que eso es lo que tenemos que entender. La democracia da opciones y las opciones son aprobar un proceso votando a favor de uno u otro candidato. Dentro de eso mismo puedo votar en blanco, puedo votar nulo, y eso es el juego de la democracia, ya tenemos que entenderlo. Pero nadie podría atribuirse que si alguien va y rechaza esto es lo que yo represento, porque creo que no le hacen un bien a la democracia a todos aquellos que levantan las banderas de anular, porque aquí hay un proceso que se inició, ya lo dije delante, en el mismo momento cuando Pinochet impone su constitución, desde ahí que venimos algunos con esto de que queremos una constitución que nazca en democracia y que consagre todo lo que dijo la profesora, o sea, tener los derechos, tener un Estado descentralizado, tener un nuevo Estado que no sea subsidiario, sino un Estado social y democrático de derecho, que es el que aspiramos mucho y que es el que funciona en los países que han avanzado en mejoras en bienestar para la ciudadanía. Vicerrectora, antes de ir con usted, vamos a ir a un despacho en directo desde el Colegio Brasil con el periodista Matías Schneider. Matías, ¿estás por ahí? ¿Cómo está también en el estudio? Acá ya al menos se comienza a bajar un poquito la temperatura de esta jornada de tarde y como bien mencionaban, está acá a las afueras del Colegio República de Brasil para también comentar, por ejemplo, que en este recinto al menos la entrada se hacía en San Martín con Galvarino. Recordemos también que tiene otra entrada al colegio, pero esa está funcionando de salida. Solo el ingreso es por Galvarino para que vengan a hacer su votación, realizar su votación. Recordemos que las mesas están abiertas hasta las 6 de la tarde y nos mencionaron también que recuerden que hasta las 17:59 esto va a estar abierto. A las 6 se cierra, pero toda la gente que esté en la fila en ese momento, si es que hay fila, tiene que ingresar y se van a quedar adentro del recinto hasta que todas las personas hayan votado. Bueno, nosotros también nos queremos acercar, así que les realizo la invitación también a que nos podamos mover. Aquí está la entrada, por ejemplo, aquí Matías, ¿cómo se ve la afluencia de público en este momento en el Colegio Brasil? Mira, la afluencia de público, por lo que nos comentaban, al menos entre los lapsos de las 12 y las 2 de la tarde, fue donde hubo mayor gente y sobre todo llamó la atención el voto del adulto mayor. Tuvo que haber harta asistencia en el voto, al menos acá en el Colegio República de Brasil, según nos comentaba. Bueno, nos vamos a acercar ahora, vamos a conversar con Luisa, esperando para poder conversar de cómo ha sido la jornada en el colegio. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cómo ha estado el proceso de votación? ¿Cómo ha sido durante la tarde? En este transcurso todavía quedan algunas horitas para que se acerquen, pero... Tenemos un problema de conexión. Matías, ¿me escuchas? Vamos a retomar entonces, vicerrectora, seguimos con nuestra conversación. Sí, y a propósito de lo que planteaba el senador y escuchando también a Matías, creo que algo interesante de sacar el limpio de este proceso y que puede tener alguna incidencia en el texto que terminemos votando en el plebiscito de diciembre es los niveles de participación en términos también de los perfiles de quienes participan, porque podría darse ese diagnóstico que han hecho bastantes analistas de que va a haber una menor participación pese al voto obligatorio, lo cual es un síntoma que sin duda hay que analizar. Y ahí seguramente las y los politólogos tendrán bastante que decir, como en general los analistas de los procesos electorales. Pero luego de eso habrá que ver quiénes son
quien masivamente van a votar hoy día. Hemos visto también en otros reportes que personas adultas mayores están muy comprometidas con el proceso y eso sin duda es un síntoma, porque eso puede mostrar cómo efectivamente hay toda una generación para la cual este proceso, luego de la experiencia que terminamos en septiembre pasado, la forma que todos sabemos, es realmente importante. Habrá que ver entonces a lo mejor si la participación más juvenil, la que está en el borde, ¿cierto?, del inicio de su participación electoral por edad en procesos de este tipo, es baja hoy día o no. Así que me parece que ahí hay un desafío importante y que ojalá también sea leído para ser incorporado en las discusiones que se den en los próximos meses, porque evidentemente si tenemos una baja muy sustantiva de la población joven, estoy pensando en el tramo entre 18 y 25 años, hay que hacer una lectura de aquello, porque estamos hablando de las personas para las cuales esta Constitución que se va a plebiscitar y que esperamos eventualmente tener en los próximos 30, 50 años, es para esa generación. Entonces ahí hay algo bastante interesante que mirar sobre la participación. Otro tema que, por cierto, debería quedar dentro de la propia Constitución. El texto actual del 80 o del 81, con todas las modificaciones que ha tenido, y esto ya está más que estudiado, que uno de los temas con los cuales no tiene grandes o no tiene una gran amistad, para decirlo así, el texto actual, es con la participación y los procesos participativos. Este ejercicio de hoy, ojalá en sus resultados también nutra el texto que vamos a tener que votar, porque evidentemente la idea es que genere el ánimo y la participación para ese proceso final de diciembre. Esto se da también, no sé si complementándolo, pero tiene que ver en el escenario en que se da esto, no solo el chileno. Hay en el mundo una arremetida muy fuerte de sectores conservadores que no aprecian la democracia. Y si tú observas, o ustedes observan, trabajan en los medios, la estructura de la campaña es una campaña que más bien busca gatillar el desencanto, el desapego a la democracia, el distanciamiento con la política, con los políticos, y además el potenciamiento de más bien las extremas derechas, en donde lo único que ellos están en contra de este proceso, pero van a ir por dentro del proceso, es como el caballo de Troya, que podría resultar, tanto republicanos como el PDG, hay que decir las cosas como son, y por eso es que hay algunos que salieron de partidos de izquierda y estuvieron hasta presos en cárceles chilenas, por buscar la democracia, en donde ellos dicen, bueno, hoy día lo que queremos es que haya el arco más amplio posible de personas de la derecha democrática y de la izquierda democrática para que tengamos una mayoría que empuje este proceso que describe la vicerrectora, para poder tener, yo diría, un piso distinto, te reitero, para fortalecer la democracia y para los mínimos que necesitamos de ese nuevo estado de bienestar que Chile requiere. Oye, pero aquí, ¿cuál es la responsabilidad también, algo que siempre se coloca encima de la mesa de la clase política en esto, senadora, aprovecho su presencia, porque de alguna forma también se generan estas discusiones que no son argumentativas, sino que son más declarativas entre políticos, en algunos casos denostándose, más que colocando el foco en la discusión real que debería acontecer relacionada con este proceso. Y haber colocado... Bajo esa perspectiva, bajo su mirada, ¿qué responsabilidad le cabe? Es una gran responsabilidad. Nosotros somos referentes públicos y aquí lo que debemos haber estado discutiendo siempre es sobre la Constitución, pero ¿qué es lo que se trató de trasladar el eje de esta elección? No, es el plebiscito, como lo dijo el presidente de Renovación Nacional, no, aquí se está plebiscitando al presidente. ¿No? ¿Por qué dice eso? Aquí lo que se está discutiendo es lo otro, cómo construimos una carta que es la guía de navegación del país para las 50 próximos años. Por lo tanto, para nuestra generación un pedacito nos va a tocar, pero el resto es para los cabros, para los más nuevos, para los que vienen recién haciéndose a este mundo de la política, yo espero, y es una tremenda irresponsabilidad lo que hacemos a veces. Lo segundo es que cuando se planteó esta campaña, si tú le preguntas o ves o hacen el análisis posterior respecto de cómo estaban planteadas las campañas, cuál era el discurso de esas, cuál era el relato, eran otras cosas. No era ir a construir un Estado regionalizado o social y democrático de derecho, el
tema medioambiental que está a medio filo ahí nomás y que es tremendamente importante para el futuro del país, la sustentabilidad. Nunca se discutió sobre eso, sino que simplemente es que más seguridad, es que vamos a atacar a los narcotraficantes. No, si tú no vas a ir a hacer eso ahí, vas a ir a escribir una constitución que es para el futuro de la República, no es ni siquiera en el próximo mes, sino que en varios meses más. Entonces, nunca se presentó así, y eso también es una gran irresponsabilidad de todos nosotros al sustentar campañas como esa, y yo te digo, en muchos casos se insistió en que los candidatos, me tocó ir una vez a Curanilahue por ahí y decirle, oye, paren un poquito, ustedes nos van a ir a legislar, tú nos vas a ir a hacer una ley, tú nos vas a hacer la reforma de pensiones, eso me corresponde a mí. Porque yo soy legislador actual, no es que quiera despreciar a alguien, no. Tú vas a ir a establecer, ¿cierto?, que la seguridad social va a ser un derecho establecido dentro de la Constitución y el Estado tendrá que garantizarla, veremos las formas como lo hacemos. Eso es lo que vas a ir a hacer, pero no otra cosa. Antes de cerrar este bloque y agradecerle su participación, vicerrectora, una última pregunta. ¿Cuál es la proyección que se visualiza para las universidades públicas en el marco de este proceso, el funcionamiento de las universidades públicas? Bueno, sin duda en el origen de todo esto está el tema de educación, igual que la desigualdad. En este proceso y en el anterior yo siempre he recordado, tal vez por un gesto de reconocer que lo que se llama la movilización pingüina, y tengo ahí algunos reparos con el nombre, pero creo que con eso las personas van a entender a qué me refiero, ¿cierto? El movimiento del 2006 es un movimiento que iniciaron adolescentes, estudiantes de lo que es la enseñanza media, muchos de los cuales sabemos en los cargos en que están hoy, el propio, ¿cierto?, presidente de la República en esos años, y lo recuerdo porque efectivamente la educación es uno de los ejes centrales en los cuales este país parece, y existir un gran consenso en ello, requiere una modificación, requiere que se haga o se regule de una manera diferente, y eso pasa también por el tema constitucional. Y en ese sentido, centrado específicamente en la pregunta en torno a la educación superior, para las universidades públicas y las públicas no estatales, como es la Universidad de Concepción, una universidad que está en este mes de mayo celebrando sus 104 años, aportando no solo a la región de Biobío y Ñuble, sino al país en una serie de procesos y momentos históricos, es evidentemente esta una oportunidad, tal como lo era la oportunidad pasada, para que se reconozca el carácter público de las universidades, porque efectivamente las discusiones contemporáneas hoy día ponen de relieve, y hablo de las discusiones académicas, de lo político, lo público, que lo público efectivamente no se concentra solo en lo estatal. Y esa es una discusión que creemos en Chile debe abordarse ahora constitucionalmente, de manera de reconocer el caso nuestro y el de otras universidades, por cierto. Estoy pensando aquellas que están reunidas en el G9, que reúne a universidades como la nuestra, la Austral, la Pontificia Universidad Católica, que es, creo, y aquí me parece que es muy difícil cuestionar esto, indudable el aporte que han hecho al país y este compromiso que existe con la ciudadanía. En el caso de nuestra universidad podemos ver cómo ha estado presente en procesos históricos donde las comunidades en que desarrollamos nuestro quehacer nos demandan una solución. El COVID, sin ir más lejos, o hace 3 meses atrás, y esto tal vez las personas que no viven en las regiones afectadas por los incendios lo ven como algo lejano, seguramente, pero quienes hemos estado en Ñuble y Biobío sabemos el impacto que tuvieron esos incendios en estas regiones, y ahí universidades como la nuestra y otras que tienen este carácter público más allá de lo estatal han estado presentes. Por lo tanto, esperamos que se recoja, y por lo tanto el llamado ojalá es que a las personas que están en los órganos, que tienen que redactar, que tienen que proponer, revisen los documentos que se han hecho llegar por una serie de actores, entre ellos las propias universidades públicas no estatales, para que se reconozca ese carácter y eso tenga un correlato en el financiamiento que entrega el Estado a las universidades que hacen este aporte ciudadano y público. Muchísimas gracias, vicerrectora, muchísimas gracias, senador. Queremos entonces ahora irnos a un intermedio para luego continuar con 2 nuevas invitadas en este espacio sobre Mesa Constitucional, un programa que ha sido preparado por Diario Concepción, el equipo de Diario Concepción, como parte de esta transmisión conjunta de los medios de la Corporación Universidad de Concepción. Nos vemos en un instante. Ahora, sobre Mesa Constitucional.
estética? ¿Dijiste fibra? Cámbiate a la internet fibra más rápida y estable de Chile. Mundo, tecnología al alcance de todos. Hoy, programación especial con despliegue por distintas comunas de la región del Biobío. Acompáñanos en esta transmisión durante todo el día. Chile elegirá al Consejo Constitucional, que tendrá por único objetivo discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución. Proceso constitucional en Medios UDEC. Nuevos horarios de tus programas regionales. A las 9 de la mañana comenzamos nuestra programación en vivo con despachos, entrevistas y diversas informaciones en TVU Noticias Matinal. Luego, desde las 9:30, la mañana se pasa mejor con los datos, invitados e invitadas que te entrega el equipo matinal más longevo de la región del Biobío, siempre juntos. A las 14 horas, una nueva cita informativa con el resumen de las primeras horas de la jornada en TVU Noticias Tarde. A las 18 horas te mostramos en vivo las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito con las calles más congestionadas del Gran Concepción. Conéctate Redes. A las 20 horas, el resumen del día con notas periodísticas, entrevistas y comentarios especializados en TVU Noticias Central. Inmediatamente después, a las 20:45 horas, conéctate con lo que está pasando en la región. Conéctate con este histórico programa que está de regreso. Conéctate TVU. Y para conversar sobre distintas temáticas, entrevistas en TVU, de lunes a viernes a las 22 horas. Medios UDEC, el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Medios UDEC está integrado por Diario Concepción. Revisa su papel digital en diarioconcepcion.cl y todas las informaciones en sus distintas redes sociales. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción. Sigue sus señales en televisión, cable operadores y redes sociales. Radio UDEC 95.1 FM, radiodec.cl y todas sus redes sociales. Y La Discusión, el diario más leído de la región de Ñuble, ladiscusión.cl, Radio La Discusión 94.7 FM y sus multiplataformas. Medios UDEC, el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Al servicio de aseo campus. Nosotros tenemos que ver con todo el barrio, desde la puerta de la facultad hacia afuera. Nuestro equipo son 5 personas en el barrio, que andan cada uno con su carro, tienen un sector cada uno, 2 en el camión recolector. Diariamente recoge 2.500 hasta 3.000 kilos de basura diarias. Cuando existen los holgorios, se multiplica por 2 o 3, ya no son 3.000 kilos, es terrible. En una oportunidad sacamos 9.000 kilos.
Esto hay que cuidarlo, que dure 100, 200, 300 años más. Cuidar las aves también, no alimentarlo, nosotros le damos un alimento especial, un pellet. Las aves, los cisnes, la laguna, es como el campanil, ícono de la universidad. Yo lo siento como mi casa, o sea, ensucia, si rompen los pastelones, los vidrios. Es una impotencia tremenda a mí. Uno con un granito de arena ayuda a hacer grande esta universidad. Cuidemos nuestro campus. Ahora, sobremesa constitucional. Regresamos con Sobremesa Constitucional, un programa preparado por el equipo de Diario Concepción y transmitido en forma conjunta por los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. En este segundo bloque nos acompañan la diputada Flor Weiss y nos acompaña también la académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, la doctora y cientista política Jean Simon. Bienvenidas a ambas y muchas gracias por estar aquí acompañándonos y conversando sobre el proceso que estamos viviendo hoy, que es parte de un proceso mayor que es el proceso constitucional. Jean, me gustaría comenzar haciendo la primera pregunta hacia la academia y el análisis que se está realizando de este proceso. ¿De qué manera consideras que el proceso se aleja de la ciudadanía si es que se produce un gran porcentaje de votos nulos y votos blancos al final de la jornada? ¿Qué es lo que proyectan muchos cientistas o expertos? Sí, justo estamos conversando antes con la diputada en relación a la preocupación por el voto nulo. Pero lo que es importante son las personas que votan y yo creo que van a votar votos válidamente emitidos, que van a ser como 70% porque tenemos el voto obligatorio con inscripción automática. Entonces, yo creo que hay que destacar eso. Vamos a tener alto porcentaje de votación y se va. Igual pienso que la misma elección hoy día da piso para empezar un proceso mucho más informativo en relación al proceso constitucional. En el proceso anterior fue parecido, ¿cierto? Con la elección de los consejeros, los convencionales, ¿cierto? Se inicia todo un proceso y energía desde la universidad, de la sociedad civil, las organizaciones. Y yo creo que va a pasar lo mismo, porque tenemos personas que van a representar a la ciudadanía y así se va a impactar y iniciar un proceso mucho más informado. Hay un hecho que me gustaría resaltar a propósito justamente de la página web del Diario Concepción, que el día de hoy las noticias más leídas, las tres primeras, era justamente un especial que sacamos como diario, como medio SUDEC más bien, donde se mostraba los contenidos o la visión de los candidatos por distintos tópicos. Pero esas noticias más leídas fueron hoy, justamente hoy, el día de la votación. Antes eso no ocurrió, es un hecho muy particular, digamos. La gente probablemente hoy día tratando de buscar información ocurrió a las maneras donde podía encontrarlo, digamos, y eso apareció justamente en las noticias más leídas de hoy. Por otro lado, también se plantea un 10% de ¿por qué la pregunta para usted también, un poco, o para los dos, ¿por qué se plantea este 10% de votos nulos y blancos que pueden ser relevantes en esta oportunidad? ¿Porque les va a quitar legitimidad un poco al proceso o eso está totalmente descartado? ¿Ustedes lo ven como...? No, yo descarto esto de quitar legitimidad porque haya un 10% de nulos o blancos. Es simplemente gente que no estaba de acuerdo con el proceso o que votó blanco porque no sabía o no supo optar por ninguno u otro y que no manifestó voluntad. O sea, el blanco es más bien eso, el nulo puede ser un rechazo o simplemente pensó que ese era el que tenía que marcar y se arrepintió y marcó, rayó todo, en fin, pero no se le quita legitimidad. Aquí hay un porcentaje de participación que va a ser importante y lo vemos porque después de que se dijo mucho que esto no había interés, desmotivación, indiferencia, y hoy día yo tengo que decir que salí al local en Cañete en la mañana y vi igual que la elección anterior, es decir, mucha gente, las filas grandes, en fin, y eso sí también hay que decir que consultaban por quién voto, o sea, francamente, todavía a ese momento, y ahí yo decía que iba un blanco o va un nulo, más lo que uno le puede haber sugerido, ¿ah? Pero yo siento que no hay hoy día espacio para deslegitimar el resultado con los porcentajes que usted señala,
Jorge, y con los que sean aquí va a haber una importante participación, ya se ve, digamos, lo que usted señala, el interés por las páginas en donde se ha informado a la gente sobre los candidatos o candidatas, que fue el llamado que estuvimos haciendo en esta semana distrital. Además, yo en mi distrito hice eso, en todos los medios de comunicación, pidiendo que se informaran, que estaban las páginas, sin ninguna cuestión más bien de interés por un partido, o sea, por un sector político, no más del que uno representa, sino que busquen, infórmense, y yo espero que la participación, así como ha ido hasta la fecha, sea la que nos permita no dar ningún espacio para deslegitimar este resultado, porque pueden haber algunos que tengan interés en ello, y eso es lo que no puede ocurrir, porque este proceso, que ya está en una segunda etapa o tercera ya, tenemos que concluirlo ahora, y yo estoy convencida que va a haber un buen porcentaje de participación, que esperaríamos que más allá de que sea por una multa que haya que pagar, sea porque realmente hay un interés y haberse informado previamente, pero lo que resulte es lo que hay que empezar ahora después a avanzar en el proceso que viene, y que efectivamente esos resultados tienen que respetarse, porque son los que además hasta ahora se han realizado de una manera bastante civilizada, no ha habido mayores inconvenientes, y en eso también la gente ha estado dando muestras de altura hasta la hora. Diputada, durante esta semana la ministra Camila Vallejo señaló, comillas, dice, el gobierno no torcerá su dirección independiente de los resultados que tengamos hoy en las urnas. Un poco se ha dado mucho la discusión en estas últimas horas, esto de plebiscitar a través de este proceso la gestión del gobierno. Entonces, ¿cómo se lee esto desde la coalición que usted representa y que en definitiva es oposición al gobierno actual? Sí, bueno, más que plebiscitar a la gestión del gobierno, hoy día claramente eso no es lo que se está haciendo. Hoy día se están eligiendo los consejeros constitucionales. Así es. Eso es así. Ahora, de que hay una relación, y yo creo que sí la hay, y en cualquier elección, en cualquier gobierno, se mide y se relaciona al gobierno con lo que está ocurriendo, porque cómo le está afectando a los ciudadanos y ciudadanas la conducción del país, que a mi modo de ver hoy día soy una crítica de cómo lo están haciendo, pero la gente siente que en lo cotidiano, como es el tema de seguridad, como el tema económico, hoy día, si se afectan negativamente, claro, se hace una relación, se hace naturalmente, no porque se pida hacerla, más allá de que alguien pueda sostener que aquí se evalúa el gobierno. Entonces, eso es un resultado que el gobierno lo sabe muy bien, que se miden, y a todos los sectores políticos les pasa de la misma manera. Entonces, hoy día lo que tiene que hacer el gobierno es precisamente lo que dice la ministra, es porque es lo que les ocurrió para el plebiscito de salida, cuando dijeron que si no se aprobaba la Constitución, no había cómo continuar con su plan de gobierno. Entonces han aprendido de los errores y de una pésima declaración que en ese momento hicieron, y que les ha costado bastante caro, porque no podían someter su gobierno a lo que era el proceso constituyente en ese momento, y que fue lo que hicieron, porque hicieron de jefe de campaña y cerraron la moneda para salir a entregar los textos constitucionales, y ahora, claro, han hecho una postura bastante más tibia en cuanto a la información incluso que han dado, y se han mantenido en una distancia que ha sido notoria por todos, porque los resultados hasta ahora todo indica que no les van a favorecer si uno hace esa relación en términos de los resultados que obtengan los candidatos que representan hoy día al oficialismo, pero eso es un tema que tiene que, después de las 18 horas lo vamos a poder también evaluar. Aquí la encuesta real es hoy día después de las 18. ¿Cómo se evalúa desde la academia? Porque claro, justamente como dice la diputada, lo que se elige hoy son los consejeros constitucionales, que no tiene relación con una evaluación o posible evaluación del gobierno, y que sin embargo Chaguán lo decía tal cual, un plebiscito a la gestión del gobierno. Es que yo encuentro en eso, los partidos, quizás ese representante no está siendo responsable con sus palabras, porque como bien dice la diputada, es que no están votando, plebiscitando el gobierno, sino están votando consejeros constitucionales. Yo diría, además de eso, uno está votando qué fuerza política o qué programa político uno quiere apoyar dentro de ese nuevo proceso constitucional, que va a ser corto, ¿cierto? Tiene 6 meses para hacer acuerdos, ¿cierto? Y cambiar la propuesta o modificar ciertos elementos de la propuesta que viene desde la Comisión de Expertos. Eso en verdad tiene un desafío sumamente importante, y claramente los partidos van a jugar un rol clave. Pero esta posición de gobierno, usted como analista política también, ¿cómo la califica? ¿Ves que es adecuada, como plantea la diputada, a diferencia de lo que ocurrió en el proceso anterior, donde se vio mucho más actividad por parte del gobierno, incluso la difusión de ciertos elementos de eso? ¿Usted lo analiza? Es que hay dos momentos distintos. Yo creo que cuando llegamos al segundo plebiscito, ¿cierto?, que se va a realizar,
deben hacer lo mismo que hicieron en ese primer proceso, de tener acceso de personas y entregar copias de la propuesta, que tiene que ver con una educación cívica, formación, y me parece, si no hay que reclamar, porque en verdad ese sería, de mi punto de vista, sería grave. Ahora quiero destacar hoy día también como la facilidad de los transportes, que también ayuda mucho para que las personas puedan ir a votar, en contraste con otros procesos que ha sido mucho más difícil. Me parece más asociado con la elección presidencial y todavía mucho más dificultad. Y también destacar el trabajo que ha hecho CERVEL, para al menos en las ciudades, ¿cierto? Uno va votando mucho más cerca. No sé cómo resultó en sectores rurales, puede ser como mucho más complejo porque las distancias son mucho más grandes. Sí. ¿Cómo ha sido el proceso en sectores rurales entonces? No ha sido positivo, y yo estaba escuchando en esto todo lo que ha ocurrido, y yo le puedo decir que en el caso de la comuna de Arauco hay personas adultos mayores de más de 80, de 90 incluso. Matrimonios que desde la comuna de Arauco los han mandado a un local de votación en Yico, localidad costera, ahora otros de Punta de Lavapié. Han habido, y es cosa de escuchar, digamos, o sea, el CERVEL no ha corregido su error. Este sistema de georreferenciación que han utilizado ha sido pésimo. Recordemos lo de la Isla Mocha, de Lebu, comuna de mi distrito, donde nosotros oficiamos al CERVEL para que lo solucionara el problema a esas 70 personas, y como fue afortunadamente como 15 días antes que las personas se informó y que se comunicó y hubo un tema comunicacional con ellos, generaron una nueva mesa para que pudieran resolver su problema, pero hay muchos otros que les siguió quedando muy lejos. Entonces esta georreferenciación no ha sido, mira, el CERVEL no ha estado a la altura, francamente, ha sido error tras error. Primero fueron las personas fallecidas que seguían votando y que nosotros lo denunciamos o lo hicimos ver, digamos, le pedimos al CERVEL que corrigiera para esta ocasión. Ahora pasó lo de la georreferenciación, que aún es peor, entonces va a venir el otro plebiscito y ahora esperemos qué decir de los errores en la inscripción de candidaturas, por ejemplo, que ocurrió con la candidata PDG, y otras cosas donde hay hasta errores, digamos, de interpretación de la Constitución por parte del presidente, que si era habilitado o no cuando tiene que restituir la ciudadanía el Congreso, digamos. Entonces, bueno, esperemos que para la próxima ocasión, y vamos a encargarnos de ello, nuestro rol fiscalizador también se tome las medidas y se haga efectivamente una información y facilite el proceso de participar a la gente. Esto es un derecho, ¿cierto? Y es una obligación también, un deber. Pero hay que facilitar ese deber porque hay mucha gente que queda, que por razones económicas, por razones de desplazamiento, por razones de toda la logística que significa, obviamente, aparte de las personas adultas mayores que son más responsables, digamos, o sea, están acostumbradas, tienen una rigurosidad porque han estado en voto obligatorio mucho tiempo, además les provoca una cuestión mental, incluso una angustia mental, porque te empiezan a llamar y ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo hago? La logística, pedirle al nieto, al abuelito, al vecino, digamos, que le ayude. Bueno, entonces eso se tiene que corregir porque el sistema, como digo, hasta ahora no ha sido el adecuado, y en tema de la información, yo ahí tengo una diferencia con Jane. Yo creo que el gobierno aquí mantuvo una distancia y nosotros no le hemos de informar, digo, lo hizo de manera muy tibia porque también nosotros concurrimos a la Contraloría porque ellos tienen miedo a un segundo fracaso, que lo tuvieron en la primera vez cuando hicieron de jefe de campaña, insisto en ello. Entonces mantuvieron, nosotros no les pedimos, nosotros antes dijimos que no hagan intervencionismo, ellos dijeron que era información, que estaban entregando los textos, pero fue más allá. Hicieron todos los alcaldes, no vimos ninguna cuestión que no fueran los alcaldes de su sector, en fin. Entonces, hoy día nosotros no les pedimos que hagan ni menos ni mucho, que hagan lo que tienen que hacer. Y antes decir, lo que no queremos es que hagan intervencionismo, pero que informen. Y hoy día se informó poco, y eso además se veía venir, porque el ambiente, ustedes lo saben, estaba de desmotivación. Entonces, en ese sentido, con todos los otros problemas que tiene la gente, era más necesario entonces que fortalecieran esa información. Bueno, vamos a ver los resultados más tarde. Bien, pasando a otro tema, como experta en estudios indígenas y estudios territoriales, ¿cuál es la proyección para los pueblos indígenas en relación con el actual proceso constitucional? No, bueno, es sumamente complejo porque en el proceso anterior se generó mucho interés. Disculpa, Jenny, antes que sigamos con las respuestas, tenemos que ir con Aníbal Torres, quien se encuentra entiendo que en San Pedro de la Paz, en Carabineros, porque hasta ahora tenemos muchas excusas vinculadas también, obviamente, a este problema de asistencia de electores a votar. Aníbal Torres, buenas tardes. Aníbal. Hola, muy buenas tardes a todos.
¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Sí? Adelante. Muy buenas a los que se encuentran allá en el estudio y también los que nos están acompañando en esta transmisión conjunta como Medio SUDEC. Como bien señalaban, estamos acá en la tenencia de Carabineros de San Pedro de la Paz, donde podemos ver la alta concurrencia de gente a entregar sus excusas para no votar. Lo que no han señalado desde personal de Carabineros es que esta situación se ha mantenido durante toda la jornada. Señalaban que desde las 2 de la tarde casi ya han sido 500 personas las que se han presentado acá a la tenencia de Carabineros de San Pedro de la Paz. Otro detalle bastante importante que tienen que conocer las personas en su casa que todavía no realizan el trámite es que la única excusa que existe para no asistir a votar es estar a 200 kilómetros del local de votación. Podemos ver también cómo Carabineros acá está ayudando a las personas con el que tienen que realizar. Y otra de las indicaciones muy importantes es que se puede acelerar este proceso. ¿Cómo se preguntarán las personas en su casa? Tienen que ingresar a comisariavirtual.cl. Ahí, de alguna forma, presentan una declaración jurada de que no pueden asistir a votar y posteriormente, con su código QR, pueden asistir acá a la tenencia de Carabineros, ya sea de su comuna más cercana o del lugar donde se encuentre. Hay mucha molestia por lentitud, porque en Concepción teníamos 3 cuadras de fila, digamos, y la gente manifestaba esa molestia, digamos. ¿Ustedes han percibido lo mismo en la fila de San Pedro? Bueno, la paciencia de las personas se ha puesto a prueba, por decirlo de alguna forma, en esta fila que se ha generado. También de Carabineros, a propósito de lo que señalabas, ha llegado mucha gente, había mucho malestar, por lo cual tuvieron que implementar una fila preferencial para personas embarazadas, para personas de la tercera edad, para poder ir de alguna forma acelerando este proceso. Otro punto que nos señalaban desde personal de Carabineros, que también ha generado una gran congestión de personas, es que muchos han llegado con más de un motivo para no asistir a votar, lo cual de alguna forma no ocurre en este caso. Y lo otro, muchas personas que al ir a su local de votación se encontraban inhabilitadas, se presentaron acá en la tenencia de Carabineros de alguna forma para solucionar este problema. Pero sobre lo que señalaba Jorge, hay mucho malestar entre las personas que han tenido que esperar durante largos minutos, incluso horas, por lo cual se ha mantenido la misma tónica que veíamos, por ejemplo, en la comisaría allá en Concepción. Muchas gracias, Aníbal, por tu reporte. Tabita, ¿algo que quieras consultar a Aníbal en la comisaría de San Pedro? No, la verdad es que ya consultaste. Solo quería saber si hay alguien con quien puedas conversar, Aníbal. Claro, totalmente. Aquí hay muchas personas. Por acá tenemos a un amigo que se ha presentado acá a presentar su excusa. Su nombre, por favor. Jorge, la excusa principalmente por la que ha asistido aquí a realizar el trámite, ¿por qué no puede votar? Soy de Santiago, centro de rehabilitación aquí, Remax Chile. Vendimos pastelitos de milonga, frutitos secos, a 1.500 los pastelitos y a 1.300 los frutos secos, porque quieren colaborarnos. Y bueno, soy de Santiago, no puedo ir a Santiago a expresarme. Perfecto. Teníamos la historia de Jorge, que también aprovechó el espacio publicitario de alguna forma, que como nos señalaba, tenía que votar en Santiago, lo cual está a más de 200 kilómetros de su local de votación. Bien, digo, por acá. Muchas gracias, Aníbal. Te vamos a despedir el despacho, Aníbal, para continuar acá con las invitadas antes del cierre del programa. Entonces queremos continuar con la pregunta que quedó en proceso previo al enlace con San Pedro. Entonces, sobre el tema indígena allí. Sí, bueno, hay como 2 factores allá que indican que va a haber muy poca participación en el voto indígena. Uno, hay pocos candidatos y candidatas. Segundo, quedó una decepción para las personas que sí votaron escaño indígena antes, quedaron decepcionados con el proceso y como consecuencia yo creo que van a anular o no van a votar de cierta manera. Y tercero, como sabemos, en general en las comunidades indígenas donde quizás los escaños son más importantes, muchos votaron rechazo y justamente en contra, ¿cierto?, un Estado plurinacional, parece. Entonces, con todos esos factores, yo imagino que va a haber una baja porcentaje de los votos
indígena y yo personalmente pienso que es un error. Hay que ir como avanzando en generar reconocimiento en relación a escaños indígenas para asegurar que tenga una participación institucional dentro del sistema y no afuera, porque desde ciencia política, cuando uno entra a la institucionalidad, uno tiende a ser más moderado, mientras que cuando uno está excluido, tiende a ser más radical. Como eso yo diría para la paz en la macrozona sur, me parece que es fundamental tener ese debate humanamente y no en términos de violencia. Ahora, diputada, durante la campaña, ¿cómo lo analiza? Porque a veces los temas que tocaron los candidatos o candidatas no eran justamente dirigidos a el contenido de la misma Constitución, sino que se planteaban otros temas, digamos, que no se incluían dentro de la Carta o la futura Carta Magna. ¿Usted considera que las campañas realmente informaron adecuadamente o cooperaron con esta desinterés y desinformación que tenemos hoy día, lamentablemente, en este proceso constitucional? Ante el tema de indígena, bueno, yo decir que si bien, claro, hay menos candidatos y candidatas, pero hay. Entonces yo esperemos los resultados, a ver cómo se manifiestan las personas que son de pueblos originarios y que, bueno, ahí están los candidatos de sus pueblos para que pudiesen también tener una votación que sea la que corresponde y ahí vamos a ver si hay o no la coincidencia y si quieren votar o no por los pueblos originarios, quienes son de pueblos originarios, más allá de que también hay algo con la cédula que le han entregado una o no le dan a entender, digamos, cuál de las dos. Ahí había escuchado algunas cosas respecto a cómo se está dando la elección, pero el tema es que hay personas que son de pueblo originario y ahora vamos a ver entonces si la gente de pueblo originario vota por ellos, ¿ah? Entonces eso es una cosa. Y en el otro tema, Jorge, sí, bueno, la campaña fue corta, eso hay que decirlo de verdad, y en general, siempre se tocan otros temas, son los temas que a la gente le están importando y se hace una relación, por eso que indirectamente con el gobierno sí hay que decirlo, sería nadie ingenuo aquí para decir que sí, también se aducía al mal manejo, en el caso nuestro, mi sector, que consideramos que hay temas que no han sido enfrentados, sobre todo el tema de seguridad fue un tema fundamental, entonces en todos los debates finalmente, los llamados a votar se hacía esa relación porque es uno de los temas que más le importa a la gente y sobre todo nosotros que tenemos una vinculación o tuvimos también una participación en la elección anterior, en el plebiscito de salida que fue conducente mucho a eso y sobre todo en mi distrito, hay que decirlo, o sea, ya el tema es muy duro. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacían los candidatos, candidatas? Por lo menos en el sector nuestro era un poco reforzar el resultado anterior y diciendo yo también rechacé porque no era lo que queríamos y ahora queremos nosotros nos comprometimos a hacer una nueva y buena constitución, hay que decirlo, somos de los que estamos de acuerdo en que este proceso se cierre y se haga una nueva, no de los que dijimos y nos atrincheramos que no queríamos hacer nada, sino que hacer un nuevo proceso, pero también que tenga como base lo que se rechazó en el proceso anterior. Eso también, y eso se reforzó un poco eso, la verdad, en esta campaña, a lo menos lo que yo pude ver y constatar es que se hacía mucho relación a lo que se rechazó antes y a ese compromiso, digamos, de seguir en esa misma línea y fortaleciendo y resguardando los bordes, que hoy día entran en debate ya cómo esos bordes, quienes hoy día son electos y que la comisión de expertos hizo lo que está acorde a los bordes, digamos, y como ahora vamos a ver de acuerdo a los resultados cómo eso también pudiese estar, entre comillas, en riesgo, a lo que nosotros creemos que es para Chile, y vamos a estar, bueno, siguiendo el proceso ahí va a haber esta comisión de árbitros también, o que tiene que hacer un cierto resguardo, pero todo va a depender de cómo resulte hoy día la conformación de este nuevo consejo. Ahora, mire, pero ¿fue adecuado o no fue adecuado? ¿Usted considera que esto es positivo? ¿Le hizo bien al proceso? Porque, como usted dice, colocar el foco de la discusión en temas que probablemente en algún aspecto de la misma iban a contenerse, pero en el grueso no están, también es complejo porque tenemos escenarios como los que tenemos hoy día, justamente como usted señalaba, el tema de la desinformación, el desinterés, el tema de la apatía. Sí, pero es que hoy día estamos eligiendo, algo dijo Jane antes, nosotros hoy día no es el texto el que se vota, digamos, estamos eligiendo a las personas. Y esas personas lo que hacían, hacer el texto, sí, pero yo considero que es legítimo y está bien cuando esas personas están llamando a votar, haciendo ver lo que ellos se comprometen a defender, que fue lo que la gente rechazó antes cuando los que nos comprometimos estamos en esa línea, digamos. Pero
Y en las campañas, mire, no hay regla de oro. Aquí el fondo va surgiendo de acuerdo también a la temperatura, al ambiente, si eso también es una realidad, digamos. Se va manejando de acuerdo a que la gente está también pidiendo y sintiendo. Yo a lo menos creo que el tema de seguridad es fundamental. Yo diría que el tema de la campaña lleva para responder a cuáles son las necesidades e intereses de la ciudadanía electoral. Y yo entiendo por qué los candidatos tocan temas que no corresponden. Pero a mí me gustaría ver, y pienso que es importante para la democracia, que los y las candidatos en todos los cargos, porque yo he visto desde alcaldes, concejales, consejeros, y como algo como va generando promesas y después no pueden cumplir porque no tienen las competencias para hacerlo. Y ese me parece que de verdad, para un tema de democracia, como soy de Estados Unidos, cada vez uno está más preocupado de cómo cuidar la democracia e ir fortaleciendo la actividad democrática. Me parece que a mí me gustaría ver todos los partidos, porque yo diría todos los partidos tienen ese problema, que hablen claramente sobre lo que están votando, porque ese forma parte de la formación cívica y que tengan claridad sobre ese tema que, por ejemplo, no sé, el tema de vivienda, no creo que va a haber vivienda dentro de la actual Constitución. Sí me gustaría ver el compromiso en relación a la descentralización y a lo menos con la votación que se realiza hoy día vamos a tener representantes que vienen fuera de la región metropolitana y ojalá que va avanzando en ciertos temas así. Pero sí, es como... Entiendo por qué uno hace, pero al final me gustaría ver partidos políticos mucho más responsables con la democracia. Muy interesante está la conversación, pero se nos acaba el tiempo. Estamos llegando al final de este programa sobre Mesa Constitucional, un espacio que ha sido preparado por Diario Concepción en el marco de la transmisión conjunta de los medios de la Universidad de Concepción. Les invitamos a continuar con nosotros en esta transmisión que comenzó a las 6:30 de la mañana y que ha sido continua durante todo este proceso y que ahora seguirá con el programa Conéctate con Matías y Javiera y que a las 18 horas retoma además el programa Medio SUDEC con los directivos, los equipos de cada uno de los medios de la Corporación Universidad de Concepción. Agradecer la participación de la diputada y de Jean que nos hayan acompañado en esta tarde a conversar sobre este proceso que nos importa a todas y a todos. Muy buenas tardes, que tengan una muy buena tarde.